Buenos días, bienvenidos a este sexto y último webinar de esta nuestra primera temporada de IDS Connect. Hoy centramos nuestro seminario en los previsibles movimientos de inversiones extranjeras en sectores estratégicos tras el COVID-19. De ello nos van a hablar la abogada y socia del despacho especializado ProLaw Abogados, Inés de Alvear, y el presidente de MQ Global Net, Enrique Navarro. Buenos días y muchas gracias a todos y en particular a ti, Inés, por organizar estos interesantes webinarios que están teniendo tanto éxito. Casi el 100% de la producción de defensa estaba en manos o era propiedad de nacionales españoles. La única empresa en la que había una cierta participación internacional era Iveco, a través de un proceso de privatización de los años 80. Hace 25 años, el 80% de la producción de defensa estaba en manos del gobierno, eran empresas estatales. Hoy en día ese porcentaje de participación del Estado mayoritario en empresas de defensa no supone ni el 20% de la producción. En el primer círculo de la izquierda, simplemente para dar una idea, incluido el número total de empresas que participan en el sector de defensa y seguridad, pues bien, el 56% de esa facturación de esas empresas está en manos mayoritariamente de capital extranjero. Pero si vamos al segundo bloque, que es el de la producción final, el valor final de la producción de defensa, con un total de empresas que son contratistas principales o directos del Ministerio de Defensa, en torno a las 50 empresas, y en este caso podemos verificar que el 71% de la producción actual del sector defensa en España está en manos de capital extranjero. La evolución que se ha producido en estos 25 años ha sido de una transformación tremenda, con las consecuencias que tiene el haber pasado de una industria casi estatal, totalmente nacional, a una industria totalmente privada, quitando el caso de Navantia y la participación remanente que queda del gobierno del Estado en Indra, y una participación menor. Venimos de una situación totalmente distinta y hemos alcanzado un nivel de internacionalización que es quizá de los más altos que existen en la Unión Europea. Pocos países tienen una participación de capital extranjero tan importante y tan significativa en su sector de defensa como es el caso de España. Es importante decir que hasta la llegada del COVID y antes de la aprobación del reglamento de la Unión Europea 452/2019, existían en España y existen dos normas fundamentales que regulan el régimen de las inversiones extranjeras y que básicamente tenían establecido un régimen casi plenamente liberalizado, regulado por el Real Decreto 664 del 99 y la Ley 19/2003, llamada Ley de Movimiento de Capitales. Para entender el contenido de estas dos normas, habría que volver un paso atrás. El Tratado de la Unión establecía, por una parte, la plena libertad de movimientos de capitales, equiparando así los movimientos de capitales al resto de las libertades comunitarias, y por otra parte permitía a los Estados miembros establecer determinados requisitos administrativos con fines de conocimiento, información estadística o incluso con fines de suspensión de esa, digamos, plena libertad de movimientos de capitales por razones que estuvieran amparadas en bien orden público o seguridad nacional. Con esas posibilidades que daba el Tratado de la Unión, el legislador español aprueba entonces el Real Decreto 664 del año 99, que básicamente establece un sistema en el que conviven dos tipos de inversiones extranjeras: las inversiones plenamente liberalizadas y aquellas que tienen, o el Real Decreto regula que tienen, esa liberalización suspendida. El Real Decreto es una norma breve, tiene defectos porque no regula las condiciones que pueden exigirse para aprobar estas inversiones por el Consejo de Ministros. Hay inseguridad jurídica, opacidad, como decía, y
el hecho de que el silencio sea negativo y todo el proceso y el retraso pues genera mucha incertidumbre. Todavía en este bloque de la normativa actual existen estas dos leyes, el Real Decreto y la Ley de Movimientos de Capitales Españolas y el Reglamento 452 de 2019. Este reglamento habilita a los Estados miembros a tomar medidas de control si están justificadas por razones de seguridad o de orden público. Actualmente nos encontramos con unas circunstancias que son barreras que van a incidir de forma muy negativa en esta continuidad del proceso de internacionalización. En primer lugar, está claro que estamos ante una incertidumbre política que ya se arrastra varios años por la ausencia de mayorías y no tanto la situación, sino el convencimiento que existe, hablando con los fondos de inversión que ahora mismo están analizando operaciones en España, es el convencimiento de que no existe una facilidad para alcanzar unos consensos que permitan superar esta situación, por ejemplo, a través de mayorías cualificadas, como sí ha hecho Italia o como sí ha hecho Grecia. La segunda característica que se ha ido también madurando con el tiempo es el tamaño del mercado doméstico. España sigue siendo un país con un presupuesto mínimo en defensa, sigue siendo el país que menos invierte en su defensa. Y no solamente tiene esta problemática, sino que además tiene la problemática del largo proceso de maduración de los programas. Al final, y además a eso se une la falta de estabilidad financiera. El tercer caso claro es dentro de la Unión Europea hay un proceso de renacionalización importante. Cada vez son más los países que en programas importantes, tenemos reciente el caso español, alegan la excepcionalidad del 346 del Tratado de la Unión Europea para eludir la competencia. Con lo cual, ese proceso de internacionalización o de europeización de las compras y de la industria de defensa nacido con las directivas comunitarias de 2008, 2009 y 2010 está en clara regresión. A pesar de todo esto, no cabe duda que la Unión Europea sigue siendo el tercer gran mercado de defensa, después de China y Estados Unidos, y seguramente de los tres mercados es el más abierto. Básicamente sigue vigente el Real Decreto 664, pero introduce un nuevo artículo 7 bis en la Ley de Mercado de Capitales y lo hace a través de la aprobación de dos reales decretos leyes, el 8 y el 11/2020. Y finalmente tenemos el artículo 346, que por motivos de tiempo va a ser imposible que hablemos en este bloque porque necesitaría todo un bloque completo. Pero centrándonos ya en lo que es el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Mercado de Capitales, lo que hace básicamente es suspender, al igual que hablábamos antes de la suspensión en actividades relacionadas con la defensa, suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones y las somete a un control previo de esas inversiones extranjeras directas. Para concluir ambos bloques, los defectos del Real Decreto 664, una normativa pues llena de laconismo, de dificultad interpretativa y con falta de seguridad jurídica, no han sido subsanados con esta nueva regulación, pero se mantiene vigente. Por lo tanto, cualesquiera inversiones en actividades relacionadas con defensa, sea quien sea el inversor, tanto si es de la UE como si no es de la UE, tanto si alcanzan 10% como si no, cualesquiera inversiones en actividades relacionadas con defensa tienen que solicitar autorización de Consejo de Ministros, bueno, salvo las cotizadas con porcentajes inferiores al 5%. Y, en fin, podemos anticipar que si como decíamos, se producen las operaciones de entradas de inversores extranjeros por vía de compras en empresas españolas, no resultará fácil interpretar el proceso de solicitud de autorización que deben seguir ni las condiciones en que estas autorizaciones se darán. Y como decíamos, lo que desde luego no puede realizarse es este tipo de operaciones sin solicitar la preceptiva autorización porque los efectos jurídicos, como dice la propia norma, carecerán de validez y efectos jurídicos hasta tanto se legalicen. Nos dice Juan del Castillo, bueno, nos habla de la fórmula que tantas veces se ha hablado de tener un campeón nacional y nos pone el ejemplo de Italia,
que es algo que ha consolidado con Leonardo, con la empresa Leonardo. Y pregunta, ¿no estaríamos inoculados contra las tomas de control si se hubiera optado por esta solución aquí en España también? Sin duda, yo creo que a nosotros lo que nos ha faltado es tener un auténtico campeón nacional. Porque una cosa es crear un campeón nacional y otra cosa es tenerlo. Tenemos dos grandes pilares en nuestra industria de defensa ahora mismo bajo control nacional. Una es Navantia, que es realmente de un país que tenía capacidad para integrar con su capital propio todo tipo de plataformas. Realmente la única capacidad que nos queda residente nacional, digo nacional en cuanto a propiedad, no nacional en cuanto a localización, es Navantia, y la capacidad de integrar sistemas navales. Y por otra parte está Indra, que no deja de ser el principal sistemista. Yo creo que cualquier opción que pasara aprovechando esas tomas de participación que además existen sería fundamental, no solamente para bloquear, digamos, esas tomas de participación, sino sobre todo para garantizarnos una capacidad industrial propia que a su vez se pueda proyectar. El tamaño en defensa sí importa, e importa mucho. Y si queremos participar en los programas con empresas solventes, tienen que ser grandes. Si no lo hacemos así, el destino está claro. O sea, Indra es una empresa que ahora mismo en bolsa está en unas condiciones muy apetecibles y no es una empresa exclusivamente de defensa, con lo cual, si no se tomaran medidas, se podría perder una de las principales capacidades industriales. Y Navantia es una empresa que tiene que resolver un problema de base, que es que sigue perdiendo dinero. Entonces, es muy difícil crear campeones nacionales a costa del erario público, ¿no? Luego, por tanto, hay que hacerlas competitivas, pero sin duda, si no tenemos un sector nacional potente con un cierto control del Estado, realmente esta situación pues irá a peor o será más negativa, sin duda.